Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Es una bendición estar aquí en la casa del Señor y en sus hogares a través de los medios de comunicación del Internet. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Gracias a los que están aquí presentes en el día de hoy. Y vamos hoy a continuar. Ya oramos anteriormente, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar directamente en la palabra. El domingo pasado no tuvimos servicio por cuanto era Memorial Day Weekend, un día muy especial aquí en los Estados Unidos donde recordamos a los veteranos, bueno, no todos, sino los que fallecieron en las guerras, ¿verdad? Y entonces hacemos un servicio de memoria. Gloria a Dios. Algunos lo toman para otras cosas, pero el sentido es muy especial. Así es que el domingo pasado no estuvimos aquí, pero el anterior estábamos hablando de la fe, ¿se acuerdan? Estamos empezando unos estudios sobre los principios de la fe. Les hablé que para poder comprender algo que es, primero hay que descubrir lo que no es. ¿Se acuerda? Para saber lo que algo es, hay que primero ver lo que no es. Entonces, para saber lo que la fe es, hay que primero ver lo que la fe no es. Porque hay mucha confusión con esto de la fe. Inclusive ahora que estoy preparando el estudio para cuando entremos a lo que la Biblia llama llevar la buena batalla de la fe. Fight the good fight of faith. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12 habla de la batalla de la fe. Y eso desgraciadamente tiene muchas... La gente, ¿verdad? Cómo somos los humanos que si no nos metemos en la palabra y si no recibimos la revelación de la palabra, creen que cuando yo digo hay que pelear la buena batalla de la fe, que eso es defender mi fe con otras personas. ¿Me explico? Y eso se da mucho. Iglesias que pelean la fe con otras iglesias se critican, hasta hablan mal de otras iglesias y otros pastores, y lo que están haciendo ahí es simplemente defendiendo una religión, una doctrina. Cuando la palabra de Dios se refiere a pelear la buena batalla de la fe, está hablando a nosotros de mantenernos firmes, ¿verdad?, en lo que estamos creyendo, en lo que estamos confesando. Eso es la batalla de la fe. Vamos a entrar más adelante en eso. Pero me encontré algo muy lindo porque estaba buscando en inglés y me encontré una versión que se llama Easy to Read Version. Y dice en inglés, we have to fight to keep our faith. Tenemos que pelear o batallar para mantener nuestra fe. No es ir a pelear con nadie ni argumentar, porque la Biblia nos enseña que la palabra de Dios no se hizo para argumentar con nadie. La palabra de Dios es la verdad absoluta, ya yo lo he dicho anteriormente, ¿verdad que sí? Y si usted habla la verdad absoluta, si usted habla la verdad de Dios, si usted habla la palabra de Dios no comprometida, no corrompida, como algunos la corrompen, ¿verdad? Porque se da el caso que algunos la corrompen, le agregan, le ponen para defender su doctrina, ¿verdad? Se ha dado el caso que hasta algunas religiones han creado sus propias Biblias, ¿verdad? Y nos critican a nosotros, los evangélicos, de que somos nosotros los que tenemos una Biblia equivocada. Y no es así. Nuestras Biblias son las más cercanas a los textos reales. Desgraciadamente, y eso lo saben ustedes muy bien aquí, que estamos viviendo en Estados Unidos, donde se practica el inglés y el español y quizás otros idiomas. Cuando uno trata de traducir de un idioma a otro, no puedes traducir literalmente, ¿verdad? Muy difícil. Entonces hay que usar palabras que pues no literalmente están dando el mensaje como sería del inglés al español. ¿Sí me explico? Pues lo mismo sucedió cuando comenzaron a traducir la Biblia de sus lenguajes originales, el arameo, el hebreo y luego el griego, que muchas palabras, dependiendo de quién hizo la traducción,
tuvo una interpretación. ¿Me explico? Entonces la mayoría de las Biblias que nosotros tenemos hoy en día, que no son de las religiones, y voy a mencionar algunas, los testigos de Jehová tienen su propia Biblia donde niegan la veracidad de Cristo Jesús. Los mormones también tienen su propia Biblia, además del libro del Mormón, ¿verdad? Donde niegan la veracidad del Espíritu Santo. ¿Ve? Y eso, pues, fuera de todo eso, hay muchas versiones de la Biblia. Y ahora ya le dije, me encontré una versión en inglés que es la que más se acerca a lo que en los ámbitos de nosotros, de la fe, ¿verdad? Entendemos como la batalla de la fe, que es yo defender lo que yo creo, pero no en contra de otras personas, sino no permitir que las ideas de otras personas, ¿verdad? O la misma mente mía o el alma. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que el alma es donde están las emociones, la voluntad y la mente? Entonces no permitir que el alma trate de distorsionar lo que la palabra de Dios dice para mí. ¿Me está escuchando? Porque aunque usted no lo crea, su peor enemigo es usted mismo. ¿Sí me explico? La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque para él son locura. El hombre natural es ¿cómo se llama? Su estado pecaminoso de la carne, su alma, que es donde está la carnalidad de uno, donde está el pecado, donde está todo el mal. Ya hemos hablado de eso, ¿se acuerdan? Que yo le dije, el cuerpo es simplemente el vehículo que transporta mi ser, que soy un ser espiritual, ¿verdad? Donde está la comunión, la intimidad y la conclusión, ¿verdad? La relación con Dios, que es donde Dios me habla para que yo luego, con la ayuda del Espíritu Santo, tome control del alma. Y cuando yo controlo el alma, entonces mi cuerpo refleja qué tanto yo estoy controlando la voluntad del alma. ¿Sí me explico? Así es donde se ve un cuerpo saludable, refleja un espíritu bien fortalecido con la palabra, que está tomando el control del alma, porque el alma tiende a engañarnos. La Biblia dice que el corazón es engañoso, pero cuando habla del corazón ahí está hablando del alma. ¿Sí me explico? No está hablando del hombre interior, que es el espíritu de uno, la parte más importante de nosotros. Ese espíritu se alimenta de fe, vive fe. ¿Me estás escuchando? La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Pues el justo es el que nació en el espíritu o nació del espíritu. Ese soy yo. Y entonces yo me alimento de la fe, vivo en la fe, me muevo en la fe, ¿verdad? Y eso es lo que el diablo ha tratado por muchos años de mantener a la gente enredada en asuntos de qué es la fe. ¿Ve? Hay libros en cantidad que hablan de la fe y usted los comienza a leer y se va a dar cuenta que algunos andan totalmente disparados. Primero que nada porque no comprenden cómo es formado el ser humano. El ser humano consta de 3 partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Sí o no? Así es como está escrito. El espíritu es la parte más importante y este es el que tiene que tomar control y dominio de todo lo demás del ser. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya lo hemos estudiado, pero es que es bueno recalcar, es bueno recordar, ¿verdad? Porque hay algunos que todavía no saben, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo para que mi espíritu tome control? ¿Verdad? Bueno, por ejemplo, su alma a través de la mente comienza a tener pensamientos negativos por causa de un pensamiento que el diablo, a través de uno de sus demonios, quiso poner en su mente. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia que yo hago en ese momento? Llevarlo cautivo, todo pensamiento, llevarlo cautivo ¿a qué? Al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Si tú no sabes cómo llevar un pensamiento cautivo al conocimiento de Cristo Jesús, es porque todavía no conoces bien a Cristo Jesús.
Cristo Jesús y la palabra, el verbo, son uno, son el mismo. Entonces, si tú no conoces la palabra, por más que me digas que conoces a Cristo, yo te voy a decir, estás mal, no lo conoces, no tienes la menor idea de quién realmente es Cristo Jesús. Lo que tienes es un conocimiento natural, ¿verdad? En la parte sensorial de algo que aprendiste, oíste y se te grabó en tu mente. Entonces lo conoces, pero almáticamente. No lo conoces espiritualmente. Porque para conocer a Cristo espiritualmente se requiere que la revelación de Cristo Jesús llegue a uno. ¿Me estás escuchando? Así es que almáticamente hay mucha gente allá afuera que sí. Tú le dices, ¿tú crees en Cristo Jesús? Sí, yo creo. Bueno, pero entonces usted le puede contestar, sí, los demonios también creen y tiemblan. ¿Ve? Porque creer en Cristo Jesús almáticamente no me salva. ¿Ve? El alma no se salva. El que se salva es el espíritu que estaba muerto, y cuando usted recibe la palabra de Dios, a usted le es dada la medida de la fe a través del mensaje de Cristo Jesús, ¿verdad? De la redención. Usted lo cree con el corazón, lo confiesa con la boca y usted es salvo inmediatamente, nacido del Espíritu de Dios. No hay pérdida ahí. Y es algo permanente también, déjeme decirle. No es algo que hoy se lo dieron y mañana se lo quitan. ¿Sí? Es permanente. Gloria a Dios. Pero hasta ahí llega Dios y dice, ok, hijo mío, hija mía, ya yo hice mi parte. Ya yo hice mi parte. No solamente te entregué a mi hijo para que falleciera en la cruz como un vil pecador, ni siquiera como un vil pecador, sino fue hecho pecado estando en la cruz. Porque una cosa es ser vil pecador y otra cosa es ser pecado. Si él fue hecho pecado, todo el pecado del mundo le fue impuesto a él. Por eso, durante todo el tiempo que Jesús oraba y hablaba con el Padre, le decía Padre. ¿Verdad que sí? Le hablaba Padre. Pero cuando está en la cruz, cuando ya todo el pecado le es impuesto a él, ya no le dice Padre, porque no le puede decir Padre. Le dice mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque ya él era pecado. Y el pecado no puede llamar a Dios Padre. Aleluya. ¿Me estás escuchando? Bueno, pues Dios da a su Hijo para que haga el sacrificio en la cruz. Luego manda el mensaje de la palabra, porque si usted lee en Romanos, capítulo 10, dice, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Y cómo va a haber alguien que predique si no es enviado para predicar? Y más abajo dice, porque la fe viene por oír y oír de la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ayudarle al Señor, predicando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, para que estas personas que aún no han recibido a Cristo, ¿verdad?, reciban la palabra y esa palabra pueda implantar fe en ellos, porque la palabra nunca vuelve vacía. Sí, por eso nosotros nos llamamos palabra de vida, porque reconocemos que cuando hablamos con alguien de la palabra de Dios, estamos transmitiendo vida y vida eterna. Aleluya. ¿Me explico? Porque yo sé que de acuerdo a Isaías 55:11, que su palabra nunca vuelve vacía, sino que es prosperada. Quizás no es prosperada en el instante en el que yo estoy hablando, pero en algún momento esa palabra, esa semilla viva que fue plantada en el corazón de esta persona, tiene que tomar efecto. Por supuesto, la persona que recibió la semilla tiene que tomar la decisión de si lo cree o no lo cree en su corazón. Pero la medida de la fe le fue dada. En el momento que usted le habló, la semilla que lleva la fe, porque la fe viene por la palabra, entonces fue plantada. Y esa persona entonces tiene que algún día tomar la decisión de confesar a Jesús como Señor. Eso es un principio de la fe que nadie puede alterar. Nadie puede alterar, porque usted le puede preguntar a alguien, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la Biblia dice, cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero no es solamente creer con la mente. Sí, muchos creen con la mente y tienen ese gran conocimiento de que sí, hubo un Jesús nazareno, ¿verdad?, que vivió en un tiempo. Tan es así que saben que Él vivió, pero adoran a su madre y adoran a otras criaturas que no tienen nada que ver. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tienen un conocimiento de Jesús, pero le dan más crédito a otros seres que al que se merece todo el crédito. ¿Me estás escuchando? Y entonces con eso me estás demostrando que tú no lo has recibido, porque la Biblia dice nadie llama a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando usted llama a Jesús Señor, ya usted puede saber que usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, porque solo así lo puede usted llamar Señor. ¿Ve? Pero llamarlo Señor es con el Espíritu, porque la Biblia dice que llegará el día donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, en espíritu y en la palabra, en espíritu y en verdad, porque la palabra de Dios, ya dijimos, es la verdad absoluta. Tú no puedes adorar a Dios fuera de la palabra. ¿Me escuchas? Es difícil. Yo lo adoro, ¿por qué? Porque Él me amó primero, eso dice la palabra, entonces yo lo adoro. Gloria a Dios. Bien. Pero eso es como una introducción para que vayamos entendiendo, ¿verdad?, cómo empieza todo este mover de fe. Porque Dios es fe. ¿Sí? En el reino de los cielos todo se mueve a través de la fe. Por medio de la fe, dice la Biblia, comprendemos que el universo y los planetas y todo fue formado por la palabra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve? Entonces, sabemos que todo en el reino de los cielos, todo en el reino de Dios, tiene que moverse a través de la fe. Por eso dice la palabra, el justo debe vivir por la fe. ¿Cómo vivo por la fe si yo ni siquiera sé lo que es fe? ¿Ve? Muchos confunden la fe, y aquí es donde venimos, la fe, lo que no es, para poder entender lo que es. Fe no es esperanza. Fe le da sustancia, o le da forma, o le da vida, o lo trae del ámbito del futuro al presente, las cosas que tú estás esperando. Eso es fe. ¿Me estás escuchando? Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, ese es el versículo clave de cualquier enseñanza sobre la fe. ¿Ve? Claro, en el versículo 6, más abajo, ahí le apagan uno la vela rapidito, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí o no? Entonces uno siente, bueno, si yo no tengo fe, no le puedo agradar a Dios, pero no está refiriéndose a que mi Dios se desagrada tanto de mí que me va a botar, que ya no voy a ser de la familia. ¿Me estás escuchando? Porque yo acabo de estar en el gender, no sé qué, cómo le llamarán. Mi hijo Michael, van a tener un bebé, y pues hicieron una fiesta, nadie sabía si era niño o niña, y entonces les dan una cosita y lo jalan y salió un humo rosado, y como mi hijo quería una niña, se echó a llorar porque eso era lo que él anhelaba, ¿verdad? Pero no sabía lo que era. Gloria a Dios. ¿Ve? ¿En qué estaba yo antes de? Porque me distraje y me fui un momentito a la fiesta de mi hijo. ¿Ah? Sí. No es que yo no agrade a Dios en tal manera que Él me va a detestar. Porque, por ejemplo, mi hijo, aunque no es mi hijo de sangre, yo lo amo como que fuera mi hijo. Y Él lo sabe. ¿Ve? Inclusive cuando me presentaba a la gente que estaba en la fiesta, dice, este es mi daddy, este es mi papá. O mi otro papá. ¿Ve? Porque sigo siendo su padre. Pero entonces no hay nada que este muchacho pueda hacer. Tal vez yo no me agrade de lo que está haciendo,
pero nunca voy a dejar de amarlo. Y eso que no es mi hijo de sangre, pero yo lo vine a hacer. Y ahora los hijos míos también, ellos podrán hacer una que otra barbaridad y nunca los voy a dejar. Lo mismo sucede con Dios. Dios nunca va a dejar de amarte. En Romanos capítulo 8 dice, ¿quién podrá apartarme del amor de Dios? Ni ángeles, ni nadie, ni la muerte, ni nada me puede apartar a mí del amor de Dios. Eso es una garantía que tenemos. Gloria a Dios. Eso se recibe por fe. ¿Me explico? Porque yo no tengo a Dios en mi casa todas las mañanas despertándome, diciéndome, hijo mío, aquí estoy, te amo. Sí, Él está en su trono. Pero por fe es que yo tengo que creer que Él está dentro de mí, que Él me está hablando adentro de mí. Ahí es donde opera la fe, esa es la forma de vivir. ¿Sí? Porque si yo no aplico la fe, de inmediato viene la duda, la incredulidad y me hace pensar que tal vez yo no recibí o que tal vez yo no soy salvo o que tal vez hice algo que me va a traer un espíritu de condenación y me va a hacer otra vez a mí sentirme mal. ¿Se acuerda? Por eso les estuve enseñando de que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque la fe va a impedir que ese pensamiento de duda e incredulidad quiera levantarse. Cuando eso quiere levantarse es el diablo que me está tratando de mentir porque él es padre de toda mentira. Y ahí es donde yo con la fe, la batalla de la fe, el pleito de la fe, peleando para mantener mi fe, yo le digo no. Y llevo ese pensamiento atado al conocimiento de Cristo. ¿Cómo sé cuál es el conocimiento de Cristo? Porque Él dijo, yo no te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo hasta el último día. Aleluya. Eso es fe. ¿Ve? Fe es tomar la determinación de que yo firmemente creo. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que lo que Dios dice es la verdad absoluta y no hay otra verdad absoluta. Yo estuve estudiando mucho de los libros psicólogos y todo en internet para estar seguro que lo que iba a decir es lo que es. Hay una verdad relativa. Todo lo que es terrenal es verdad relativa porque todo esto se va a acabar. Pero la palabra de Dios permanece por los siglos. Esa es la verdad absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Y los psicólogos podrán llamar ciertas cosas verdades absolutas. Llaman la muerte una verdad absoluta, pero si Dios me manda a mí a resucitar a una persona, esa persona estaba muerta, absolutamente muerto, de acuerdo a un doctor, pero ante la palabra de Dios tiene que obedecer y entonces fue una verdad relativa, ¿sí o no? Porque la verdad absoluta vino y tomó control. Aleluya. Y estos son los tiempos donde por eso Dios me está llamando a mí a enseñarles a vivir en la fe, a actuar en la fe, a darle fe a la existencia suya. ¿Ve? Porque usted tiene que tener fe para poderse mover en el ámbito natural. Fe llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Sí o no? Fe llama a las cosas que no son como si fueran. Ahora, eso no quiere decir, como enseñan en muchos otros lados, que usted simplemente puede andar llamando. No, tiene que estar llamando las cosas que no son como si fueran en conformidad con la verdad absoluta. Usted no simplemente puede ir a llamar cosas que no son como si fueran. Usted no puede llamarle a un gato, sos perro y vas a ser perro. Porque hasta ahí puede llegar la locura. Hasta ahí puede llegar cuando la mente está llena de humo, puede llegar a extremos de ese tipo. ¿Me explico? Yo llamo las cosas que no son conforme a la palabra y entonces tienen que ser. ¿Me escuchas? Porque lo que la palabra dice, yo como hijo de Dios, creyéndolo en mi corazón y hablándolo con mi boca, tiene que tomar forma. Tiene que venir al ámbito de lo real aquí. ¿Me escuchas? Muchos de nosotros estábamos operando en esperanza. Les conté que yo fui a orar por Pedro
aquel que vinimos, que oramos por él por cáncer en el estómago. Lo fui a visitar y le pregunté, ¿cómo estás, Pedro? Y me dice, pues aquí yo sé que Dios un día va a hacer la obra. Y le digo, entonces tú no estás obrando en fe. Estás obrando en una esperanza que no realmente va a cumplirse. O crees o crees. Pero cuando me pones las cosas como me las estás poniendo ahora, que un día, yo sé que un día, no, es que no sabes. Porque al ponerlo en el futuro, no me estás diciendo que estás seguro de que estás seguro de que estás seguro. En la iglesia de John Austin y también Kenneth Hagin siempre decían, Dios lo dijo, está escrito y yo lo creo. Se acabó. Dios lo dijo, está escrito, yo lo creo, hasta ahí murió. ¿Ok? Eso es fe. Pero de inmediato que usted suelta la palabra de fe, de inmediato va a venir alguien a querer robar esa palabra de fe, y ahí es donde tú tienes que ejecutar la batalla de la fe y no permitir bajo ninguna circunstancia que la duda y la incredulidad que abundan en nuestra mente. Porque nuestra mente está acostumbrada a que toda la vida nos mintieron, nos engañaron, nos defraudaron, ¿sí o no? Sí, hasta nuestras propias familias, seres muy queridos, nos engañaron, nos defraudaron, y entonces, claro, tenemos esa noción en el alma de que todos son iguales. Yo tenía un dicho, yo no creo nada de lo que me dicen y solo la mitad de lo que veo. Tuve que aprender a decir eso porque me defraudaron tantas veces en la vida que la verdad, yo no creo nada de lo que me dicen hasta que no lo vea ya formado. El problema es que de tanto decir eso afectó mi propia relación con Dios. ¿Sí? Porque Dios lo dijo, pero yo no lo he visto, entonces no lo voy a creer. Eso es lo que hacía mi alma. Sí, mi alma me decía, tú has dicho que tú no crees nada de lo que te dicen y solo la mitad de lo que ves. Tuve que transformar mi alma, los pensamientos, para poder llegar a un punto donde lo que papá Dios dice es la verdad absoluta y no hay la menor duda en él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fe. ¿Sí? Eso es fe. Fe es una forma de vida. Claro, más adelante le voy a explicar. La fe, si Dios me dice que tengo que vivir por fe, tiene que darme la manera de conseguir fe o de obtener fe. Y ya me la dio. Romanos 10:17, la fe viene por oír y oír de la palabra de Dios. Lo que tú hagas con tus oídos es problema tuyo. Si tú oyes más cosas negativas que la verdad de la palabra de Dios, tú mismo te estás llenando de negativismo, de incredulidad y de duda. ¿Me estás escuchando? Y luego vienes y me dices, pastor, pero es que yo he estado creyendo. No, he estado esperanzado. ¿Sí? Porque si usted estuviera creyendo, usted cree una vez y se para firme en lo que creyó, ¿verdad? Se para firme en lo que creyó y ahí es donde viene su batalla. Esa va a ser su batalla. Su batalla no es ni con demonios ni con espíritus. Usted tiene una lucha, pero esa lucha se hace con la palabra. Con la palabra. ¿Sí? La Biblia dice que hemos vencido al diablo ¿con qué? Por medio de la palabra y nuestro testimonio, que es lo mismo que confesión. ¿Me estás escuchando? Gloria a Dios. Entonces yo no tengo guerra. La única guerra o batalla que la Biblia habla es la batalla de la fe. ¿Sí? Y es una batalla que yo no voy a pelear con otro. La peleo con mi mente. Para decirle, mente, te sujetas. Alma, te sujetas. Dios lo dijo, yo lo creo, and it's settled. Está establecido. ¿Ya estuvo? ¿Ya? Ups. ¿Ya? ¿Entendimos esa parte?
Esa es la única batalla que yo tengo. Yo no tengo que pelear con Rosario si ella me dice, es que yo no creo que tú lo puedas recibir. Problema de ella. Yo sí creo que lo voy a recibir. El diablo va a venir y me va a decir, no lo vas a recibir. Y yo voy a reprender al diablo. Voy a llevar ese pensamiento cautivo porque yo voy a quedarme aquí. Lo reciba o no lo reciba, siempre lo voy a creer. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando Shadrach, Meshach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego? Ellos dijeron, y aun si fuera que vamos a morir ahí, si aún nuestro Dios no nos rescatara, no vamos a dejar de creer en Él. Gloria a Dios. Esos todavía no eran hijos de Dios. Eran pueblo de Dios, pero tú y yo somos hijos de Dios. Con mucho más razón deberíamos decir, yo creo lo que mi papá dice, y aunque suceda o no suceda, yo no voy a dejar de creer en lo que mi papá Dios dijo. En inglés se usa una palabra, wavering, en la fe. Waver, que no se mantienen fijos en la fe, sino que hoy creen, mañana ya dudan. Y al ratito dicen que creen y al ratito están dudando. Entonces son inestables. Y la Biblia habla en la palabra en Santiago que una persona inestable es inestable en todos sus caminos, no le atina a nada. ¿Me estás escuchando? Por eso tienes que tomar la determinación, más ahora que sos hija e hijo de Dios. Tienes que tomar la determinación de que yo lo voy a creer porque Dios lo dijo, papá Dios. Además, ya no lo tenemos que llamar ni siquiera Dios. Ahora es Abba Padre. ¿Sí? Y si Él lo dijo, yo lo voy a creer. No importa qué. No es algo que va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Me explico? Es algo que tienes que transformar tu mente por medio de la renovación del entendimiento por la palabra. Poco a poco tienes que irte enseñando, reeducando, sacar la basura y poner algo nuevo, sacar basura y poner algo nuevo, porque toda la vida te llenaron la cabeza de basura, de mentiras, engaños, fraudes, descorazonadas. Y entonces estás acostumbrado a ese tipo de vida. ¿Sí? Estás acostumbrado. Entonces, por más que yo te diga Dios te ama, bueno, te va a costar creerlo, aunque parezca mentira. ¿Por qué si Dios me ama? Porque es que no tengo un palacio en algún lado. Es que así no se manifiesta el amor de Dios. ¿Sí? Yo le voy a decir cómo se manifiesta el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está el amor de Dios. Te da vida eterna. ¿Aló? Pero Jesús dijo, yo vine para darte vida eterna y algo más. Y una vida que disfrutes. Pero para disfrutar de esa vida tienes que comenzar a estudiar mi palabra, a meditar mi palabra, actuar en mi palabra, confesar mi palabra y mantenerte firme en mi palabra, entonces vas a recibir todo lo que mi palabra te promete que vas a recibir. Aleluya. ¿Me estás escuchando? Sí, Dios te ama. Dio a su único Hijo. Nos dio la palabra para poder alimentarnos de ella, para poder obtener la vida abundante que Jesús nos promete. ¿Cuántos dicen amén? No hay duda. Ahora, en mi versión de Hebreos 11, porque estoy seguro que ya llegaron, ¿verdad? Estaba dando tiempo que llegaran a Hebreos 11:1. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Está muy bonito. Yo es que soy más allegado a, como les dije al principio, las traducciones, las interpretaciones a veces le quitan o le ponen. Y hay una versión en inglés, la nueva versión, la New King James Version dice así, mira.
Now faith is the substance. Substance, ¿sí? No encontré una sola versión en español que llame a la fe la sustancia de las cosas que se esperan. No había una sola. Dice la certeza de las cosas que se esperan, pero certeza es estar seguro. Sustancia es lo que le da materia. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sustancia es lo que le da forma a lo que es invisible, lo vuelve visible, porque le da sustancia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso me gusta como está en la versión en inglés, que la fe pues es la sustancia de las cosas que se esperan. Or the substance of things hoped for. La sustancia de las cosas que se esperan. O sea, yo estoy esperando algo, pero cuando yo aplico la fe, eso algo que yo estoy esperando cobra vida, cobra sustancia y se vuelve real. ¿Me escuchas? ¿Ah? Ahí quedamos el domingo pasado. Te voy a decir acá, mira. Sustancia, materia caracterizada por un conjunto específico y estable de propiedades. Parte esencial o más importante de algo. ¿Se dan cuenta? O sea, la esperanza, de acuerdo a cómo está escrita la palabra, no tiene sustancia alguna. Tú me puedes decir, es que yo confío, yo espero que Dios, yo estoy esperando que Dios me dé, pues se va a morir esperando, porque eso no tiene sustancia. ¿Sí me explico? Con Dios las cosas es, yo creo que Dios dijo que lo da y yo creo que ya lo dio. Por ejemplo, la palabra dice que por las heridas de Cristo Jesús ya yo fui sanado. En ningún lugar dice que voy a ser sanado. Dice que ya fui sanado. Bueno, si todavía estoy padeciendo de alguna aflicción, entonces necesito llenarme de más palabra que dice que por sus heridas ya yo fui sanado, para que entonces esa palabra se convierta en rema en mí y mi alma ya no pueda luchar más contra ella, porque finalmente gané la batalla de la fe y el alma ya no puede decir absolutamente nada. ¿Me estás escuchando? ¿Ah? Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Nos sentimos un poquito mal y corremos Nada de malo en ir al doctor. Nada de malo en ir al doctor. Pero si el doctor te dice, hay una posibilidad de esto, no te vas a poner a argumentar con el doctor ahí mismo. A mí me dijo un doctor que yo tenía cáncer y le dije a mi esposa, yo no lo recibo. Y resulta que no había ningún tipo de cáncer. Pero si yo lo hubiera escuchado, como muchos escuchan a los médicos, y le creo porque es médico, por algo es médico, estudió, él sabe, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hice? Saliendo de la oficina le dije a mi esposa, yo no lo recibo, porque por las llagas de Cristo yo soy sano. Amén. Ahora, eso era en un tiempo donde yo andaba bien fuerte en la fe. De ahí para acá como que me debilité un poco en la fe. ¿Por qué? Porque permití que otras cosas afectaran mi ser. Y me alejé de mantener, porque la palabra dice muy claramente, la fe viene por oír y oír. O sea, la fe de ayer no me mantiene hoy. Porque la fe no es ayer, ni tampoco es futuro. La fe es ahora, hoy. ¿Se acuerdan que les hablé de eso el domingo antepasado? La fe es now, ahora. ¿Sí? La fe de ayer ya pasó. ¿Sí? Ya no necesito fe para creer lo que ya recibí ayer, porque fe le da sustancia a lo que estoy esperando. Pero si ya lo tengo, ya no ocupo fe. Ya lo tengo. Amén. Pero si estoy fallando, ¿verdad? En alguna área de la fe,
como ustedes tienen la mente de Cristo, ¿verdad? No somos ningunos, ¿verdad? Somos sabios. Entonces yo digo, ok, me falta fe en esta área. Y aunque ya tuve fe en esta área para mantener mi cuerpo sano, necesito seguir escuchando la palabra que dice que por sus llagas yo soy sano. Porque si yo dejo de escuchar que por sus llagas soy sano, de repente entra el gusano. ¿Me escuchas? Porque es un trabajo que hay que hacer constantemente. Hay que alimentar la fe, retroalimentar la fe, en todo sentido. ¿Cuántos dicen amén? Es que así es como es. Yo no fui el que estableció ese orden, lo estableció Dios. Porque Él sabe en qué mundo estamos viviendo y sabe por qué se requiere que yo esté escuchando la voz de Dios, que me mantenga a mí vivo, andando en un cuerpo sano, ¿verdad? Donde yo puedo llegar inclusive no solamente a recibir una sanidad divina, pero vivir en salud divina. Eso es posible. Pero para llegar ahí, yo necesito penetrarme más en la palabra, penetrarme en la palabra, oír la palabra de Dios, y cuando viene la duda y la incredulidad, reprenderlas y comenzar a confesar, yo lo creo. No decir, yo creo que voy a ser sano, yo creo que soy sano porque así lo dice la palabra. O yo creo que todas mis necesidades están suplidas, porque así está escrito. O yo creo que a mí no me hace falta, porque la palabra de Dios dice, mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Pero si algo me está faltando en mi vida, entonces ¿qué tengo yo que hacer? Alimentar mi fe. ¿Están escuchándome? En vez de dejar que otros alimenten la duda y la incredulidad, que son buenas para combatir, son buenas. ¿Sí? ¿Cómo hizo el diablo para convencer a Eva de que lo que Dios quería era que ellos nunca fueran como Él? Le metió duda, le metió incredulidad, ¿sí o no? Ya ellos eran como Dios. Habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted cree que ellos no se dieron cuenta que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios? Ya Dios les había dicho, somos semejantes. Por eso yo vengo y hablo contigo aquí en el fresco de la tarde. ¿Me explico? Pero el diablo vino y logró meter duda en la mujer. Y al dudar de Dios, le creyó al diablo. ¿Estás escuchando? Y el diablo no ha parado ahí. No vino a tentar a Jesús. Y dice que lo dejó por un tiempo. No lo dejó del todo, lo siguió tentando durante todo el tiempo hasta el día que murió Jesús en la cruz. ¿Me explico? Porque eso es lo que Él es. Él es el tentador, Él es el mentiroso. Él viene a matar, hurtar y destruir. Y entonces yo tengo que pelear una batalla dentro de mí para no permitirle a Él que me ponga un pensamiento que va a arruinar todo el trabajo que Dios ha estado haciendo en mí. Yo le garantizo que si usted comienza a formar algo, yo que sé, una obra de arte, usted no va a permitir que nadie venga y se la destruya, ¿verdad que no? Porque usted ha puesto mucho esmero en eso. Pues usted tiene una obra de arte adentro de usted, que Dios está formando. La identidad de Cristo en usted. ¿Me está escuchando? Somos ya iguales a Él en el Espíritu. Y ahí vamos. Pero el diablo viene y te hace ver en el espejo, no, ¿qué voy a hacer yo imagen de Dios? Entonces ya empieza la duda, ya empieza la incredulidad. Y al entrar la incredulidad, entra el espíritu de ¿qué? Condenación. Y ya no puedes orar por nadie porque no te sientes capaz de hacerlo. ¿Me estás escuchando?
Ya no puedes hablar de Dios porque te sientes como que no eres digno de hablar la palabra de Dios. Y esa es la obra del diablo. ¿Sí? Dios te está diciendo, tú todo lo puedes en mí. Sin mí no puedes hacer nada, pero conmigo todo lo puedes hacer. Entonces llénate de mí, llénate de mi palabra. Que eso te va a producir en ti una fe increíble y más para estos tiempos, que es cuando yo necesito que tú andes andando en la fe. Y vayas y cuando hay una necesidad tú oras y reprendes y hay que hacer lo que haya que hacer. Cuando Pedro y su compañero llegaron a la puerta de la Hermosa y estaba este paralítico, Pedro no le dijo en el nombre de Jesús, levántate. O no le predicó la palabra. Sí le dijo en el nombre de Jesús, levántate, pero ya cuando le había dado la orden. Pero él le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Tenía lo que ya el Señor había puesto adentro de ellos, un mandamiento de ir a resucitar muertos, a sanar enfermos. Él tenía la palabra dentro de él. Y entonces él dijo, en el nombre de Jesús, levántate, y lo hizo jalado, y ese hombre se levantó, gloria a Dios. Y no dudó. ¿Sí? Si Dios pudo transformar a uno que lo negó 3 veces, y no solo lo negó, lo insultó de una manera espantosa, lo transformó a un hombre de poder y a un hombre de fe. También puede hacer lo mismo con nosotros, pero requiere que nosotros nos metamos aquí. ¿Ve? Ahora, el domingo pasado terminamos con que la palabra era la sustancia, le da sustancia. ¿Qué es sustancia? Conjunto de características permanentes e invariables que constituyen la naturaleza de algo. ¿Se da cuenta? Por eso me gusta la traducción the substance of things hoped for. Hope no tiene sustancia. Porque si la fe es la sustancia de la esperanza, entonces la esperanza no tiene sustancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es la palabra la que dice, la fe es la sustancia, la fe es la que le da las características y la forma a lo que estoy esperando. Y Dios quiere que te muevas de andar en esperanza a andar en fe. Dios quiere que ya no andes más en esperanzas, sino que comiences a andar en fe. Al principio tal vez va a costar porque vamos a comenzar gateando. Luego nos vamos a poner de pie y vamos a caer una vez, pero nos vamos a levantar y vamos a caer otra vez y nos vamos a levantar hasta el día que podamos correr la carrera de la fe. Pero si tú no empiezas en algún lado, te vas a quedar niño, te vas a quedar ahí. Ya para casi terminar, además de la sustancia, en el inglés me gusta como lo dice, es que en español lo que dice, en la Reina Valera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. En la palabra de Dios para todos, que es una Biblia que es como católica, pero al menos esto lo pusieron bien, dice, ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos. ¿Ok? ¿Qué es lo real? Lo que no es irreal. Si la fe es la realidad, la esperanza es irrealidad. No es real. Hasta que se viene real, la trae la fe y la hace real. ¿Me estás escuchando? Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Te dejó 3,000 y pico, unos dicen que son 5,000 promesas en la palabra de Dios y cada una de ellas es tuya. Pero tienes que traerla de la esperanza a la realidad. Tú eres quien la trae de la esperanza a la realidad. Gloria a Dios. ¿Ah? Gloria a Dios, cualquier día de esos, cuando ya lleguemos a ese punto, entonces las riquezas de los impíos va a venir a nosotros porque vamos a creerlo como debe ser.
Mientras tanto, estamos esperanzados de que va a llegar. Sí, porque eso es todo lo que estamos esperando. Esperando que vengan las riquezas de los ricos, ¿sí o no? ¿Estás esperando que vengan o no? Pues no debe ser así. Tienes que declararlo ahora. Las riquezas de los impíos son mías. Porque está escrito. Aleluya. Tenemos que cambiar todo. Es que la fe es completamente una energía de Dios, una realidad de Dios, que todo lo que está aquí, las cosas que no son, yo las traigo a donde son por la palabra de Dios. Y no es que no son, es que son, pero están en un ámbito irreal, pero en la palabra, yo los llamo en la palabra, usando la fe, y entran en el ámbito real. Gloria a Dios. ¿Sí? En inglés dice the evidence of things not seen. Se lo voy a traducir directamente. Ahora pues la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. ¿Qué es una evidencia? A usted lo acusan, va a la corte y usted dice, no, yo no. No, aquí está la evidencia, aquí está la prueba, la evidencia. Pues la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. O sea, la fe dice, yo lo veo. Sí está, ¿por qué? Porque está escrito en la palabra. Esa es la evidencia, ¿sí o no? ¿Qué mayor evidencia si la verdad absoluta de la palabra de Dios lo dice? Entonces, le damos sustancia a lo que estamos esperando, porque tenemos la evidencia de las cosas que no se ven. ¿Dónde? En la palabra. En la palabra. En la palabra. ¿Sí? Cuando llegamos al ámbito donde comprendemos todo esto, aún nuestro propio vocabulario va a cambiar. Porque no vamos a permitir que ninguna palabra negativa, que ninguna palabra de duda e incredulidad salga de nuestros labios. Le guste al que no le guste, aunque no le guste, yo voy a decir lo que mi papá dice. Porque lo que mi papá dice en su palabra es la verdad absoluta, y lo que la gente piense es relativo para mí. ¿Sí o no? No vamos a llegar a ese punto de un día para otro, se lo garantizo. Porque vamos a encontrar choques, vamos a encontrar al diablo de camino tratando de interrumpir lo que Dios está empezando a hacer ahorita aquí con nosotros y con ustedes a través de las cámaras. Pero si nos mantenemos firmes en la batalla de la fe, entonces vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos y vamos a obtener las cosas que Dios ya nos dio. ¿Cuántos dicen amén? No es tan difícil. El diablo lo hace ver difícil, lo hace ver imposible, pero para Dios nada es imposible. Y para el que cree, todo es posible. Entonces, si es posible que yo llegue a un nivel de fe, ¿me explico? Si es posible, porque si un soldado romano tenía una fe que Jesucristo dijo, no he visto fe tan grande en todo Israel, si ese que no era hijo de Dios y no tenía el Espíritu de Dios, nada más había oído de Jesús, se aplicó y creyó, ¿cuánto más nosotros con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder llegar a un nivel de fe? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Dios quiere que nosotros, yo no tengo que estarle pidiendo a Dios nada, todo ya está suplido en la palabra. ¿Sabías eso? Todas tus necesidades
ya están suplidas en la palabra. ¿A dónde? Filipenses 4:19. ¿Sí o no? Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ah? Filipenses 4:19. Hermano, yo no sé si puedo. Pues Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la palabra está ahí para defender lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, entonces ¿qué va a pasar? Tiene que suceder. ¿Sí o no? Tiene que suceder. Porque Dios habló y dijo, sea la luz, y no fue un foco apagado. Fue la luz, ¡pum! Apareció la luz. Dios lo habló. Aleluya. Yo prefiero creer eso y vivir creyendo eso que vivir en duda y en incredulidad y padeciendo cosas que yo no tengo por qué estar padeciendo, porque ya Dios me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Sí? Y no es que yo tengo que andar diciendo soy bendecido, no, porque hay muchos que lo decimos, pero nada más de la boca para afuera. Yo tengo que creerlo. Tengo que creerlo, porque así es como funciona. Crees con el corazón y con la boca confiesas. Crees con el corazón y con la boca confiesas. No andes ahí como un perico repitiendo o como un mono, monkey see, monkey do. Pero créelo primero en tu corazón, y cuando ya lo crees en tu corazón, desata esa preciosa palabra. Y te garantizo que va a haber resultados. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra en este día. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra. Te damos gloria, honra. Oh, gracias, Padre. Gracias por la palabra de Dios, que es absoluta verdad. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llévanos a ese lugar. Llévanos a ese lugar. Ábrenos los ojos del entendimiento para que podamos ver cómo ir avanzando hasta llegar al punto donde nuestra fe es la que gobierna en nuestras vidas, Señor. Y entonces sí podemos decir, estoy viviendo por fe y no por esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense que estamos en el 846 este del Segundo Boulevard, en la ciudad de Los Ángeles, Compton, código postal 90059, todos los domingos a las 11 de la mañana, puntualmente. Y los viernes, aquí en la McKinley, en la casa de los hermanos Rentería, todos los viernes a las 7 de la noche, estudios bíblicos. Tienen que asistir, están buenos. Si usted vive aquí en el área, vaya, asista. En el nombre de Jesús. Les bendigo, bendiga a sus familiares, bendiga a sus amigos. Gloria a Dios y nos vemos el próximo domingo. Amén.